ahí está grabando, ahí dice que está grabando. Bueno, primero agradecerte, Fabiola, tu tiempo, que aparte ya requiere un horario distinto. No pasa nada. Así que primero, muchas gracias por estar y por sumarte a esta iniciativa. Por ahí, para quienes están conectando o van a ver esto, Fabiola es médica pediatra y especialista en nutrición, que trabajó mucho tiempo con nuestro equipo, haciendo todo lo que es soporte nutricional en pediatría, y ahora está radicada en Burgos, donde trabaja en el Hospital de Burgos, en España, desde hace unos meses. Así que bueno, la idea era compartir un poco algunos conceptos sobre la nutrición en neonatología, fundamentalmente la nutrición parenteral, obviamente, que tiene que ver. Acá me dicen que hay algunas dificultades para entrar a la reunión, pero en principio estamos bien. Así que bueno, Fabi, yo te voy a dejar ya para que compartas pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos arrancando y me voy a mutear. Vale, espérate, espera que me salta esto. Vale, voy a ver si es esta la pantalla. Vale, a ver. Un momento, que estoy... Voy a cerrar aquí. Aquí está. ¿Ustedes me ven bien? Yo te veo bien, todavía no se ve la pantalla. A ver. Espérate, que me parece... Espérenme. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, ahí estás, perfecto. Bueno, espera que voy a correr un poquito esto. Ahí está. Bueno, empezamos. La charla de hoy básicamente es nutrición parenteral en neonatología, y elegí ponerle este título cuando una acción eficaz y oportuna evita consecuencias irreparables, porque cuando uno se pone a pensar en el recién nacido pretérmino que ingresa a la unidad de terapia intensiva, es un paciente súper complejo, inestable hemodinámicamente, entonces hay mucho que hacer. Y en ese mucho que hacer, antiguamente o años atrás nos olvidábamos del soporte nutricional, cosa que fue cambiando a lo largo de los años, y eso lo considero y lo valoro como algo positivo, porque como vamos a ver, y el enfoque de la charla principal es ver por qué es tan importante la indicación nutricional precoz en estos pacientes. Ahí va. Para esta charla recopilé algunos documentos que me parecieron de importancia. Uno de ellos es el documento que es un consenso sobre un grupo de expertos españoles, la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral, junto con la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, y la Sociedad Española de Farmacia. Ellos redactaron este consenso en el 2007, pero para ello revisaron unas guías, las guías americanas de nutrición y guías inglesas. Entonces, en base a eso redactaron ese consenso, que luego en el 2017 lo volvieron a actualizar redactando unas guías prácticas. Todos estos consensos se pueden descargar directamente de internet. Yo traté de hacer una síntesis de todo ello que ustedes van a ver en las siguientes diapositivas. Y además también me interesó este otro documento redactado por expertos en neonatología de la Argentina, que es un documento del 2015 avalado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno. Está como detenido, ¿no? A ver. Sí. No sé pero por se qué. ve bien, por ahí avanzás. Sí. Si pones a avanzar página. Uy, espérate que se me pasó. Ahí está. Hola. Sí, Sí, ¿qué pasa? ¿Me escuchás? Sí, Hola. sí.
Vale, bueno, perdón. Bueno, como definición vamos a repasar un poquito. La nutrición parenteral es aquella nutrición que se administra fuera de la vía enteral, por un acceso venoso a través de catéteres para cubrir los requerimientos metabólicos y de crecimiento. Como objetivos, la nutrición parenteral tiene lograr el crecimiento similar al intrauterino, prevenir la desnutrición postnatal, mantener una adecuada masa corporal y ósea y promover el correcto desarrollo neurológico para evitar secuelas asociadas. Problemas para pasar, yo no sé si es mi teclado, perdonen, ¿eh? No me pasa las diapositivas. Y después me pasan todas juntas. Ahí va. A ver si no me pasa ninguna. Perdón. Bueno, algunos datos de importancia que saqué de estos documentos, sobre todo del documento del documento argentino, que me parecieron súper importantes, es que en la Argentina 9 de cada 100 nacimientos son prematuros. 1,12% de los nacidos vivos tienen un peso al nacer menor a 1.500 gramos, y esto aumenta 30 veces su tasa de mortalidad. El peso al nacer menor de 1.500 gramos debería ser considerado una emergencia nutricional. El comienzo de la desnutrición se produce desde el momento en que estos pacientes ingresan a la UCI, bien sea por el retardo en la indicación de la nutrición o por un progreso insuficiente por debajo de las recomendaciones en energía y proteínas. Otra vez vuelvo a tener problemas. ¿Ustedes me escuchan bien? Poco se escucha, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Por ahí Sí les pido que se muteen los que están... Lo que sí estoy teniendo problemas para pasar las pasarla... slides. Sí, no sé ¿Desde por dónde qué. las estás pasando? ¿Desde avanzar página? No. Probá con la tecla solamente. Sí, pero es que, a ver, es que estoy probando con la tecla, pero después me avanza todas juntas, no sé por qué. Por ahí cerrar algunas otras pestañas o A ver, programas. esperen, perdonen, que voy a probar, porque hasta ahora no tenía ningún problema con esto. Hoy lo hice perfecto. No tengo muchas pestañas abiertas, ¿eh? A ver si de aquí... No, es que ahora me pasa... Está como, bueno... Estos pacientes, ya lo siento, perdonen, pero es que no sé qué está pasando con esto. Características de estos pacientes. Tenemos estos pacientes, el recién nacido pretérmino es un grupo heterogéneo, bien sea por su patología, por la edad gestacional, por el peso y por la inmadurez de los diferentes órganos. Un aporte óptimo de energía mantiene un adecuado crecimiento, la temperatura corporal, el metabolismo basal, y por ende evita muchísimas complicaciones. A su vez, un aporte inadecuado en proteínas más un exceso en el cálculo de las calorías resulta en un depósito de grasa. Un aporte de aminoácidos desde el primer día evita el consumo endógeno. Para que ustedes vean, un recién nacido de 26 semanas que pesa 1 kilo pierde 1,6 gramos de proteínas por día. En 7 días esto representa 11,2 gramos, un 13% de su contenido proteico total. Deja de ganar a su vez 1,8 gramos por día, que sería la acreción proteica normal, lo que hubiese ganado intraútero.
Esto representa en 7 días 12,6 gramos. Entonces, si sumamos todo eso, al cabo de una semana habrá perdido un 27% comparado con un feto que continúa intraútero. Otra vez, ay, no sé qué problema tengo, perdonen, pero es que no sé qué problema tengo para pasar las diapositivas. Y si no salí del modo presentación y las pasás a lo mejor desde el programa. Que A es ver. un poquito más chico, pero viste, nos permite a lo mejor pasar mejor. Está como trabado todo, ¿eh? Y si no, la otra es cerramos el programa del PowerPoint y lo volvemos a abrir, no hay problema con eso. Sí, bueno, perdonen, ¿eh? Tranquila. Yo aprovecho para los que se fueron sumando, las preguntas que vayan surgiendo las pueden comentar en el chat. Desde ahí podemos pasar también, Fabi. Bueno, eso te iba a decir. Disculpen, la verdad que no sé qué pasa Tranqui. porque pasé 1000 veces de atrás para adelante y no tuve ningún problema, y ahora como cuando pongo pantalla completa no sé qué pasa. Pero ahí se ve el fenómeno. ¿Lo ven? Bueno, a ver si ahí puedo. Sí, ahí avanza bien. Bueno, no sé, la verdad que no sé qué es lo que pasa, pero bueno, a veces ocurre esto. Espero que no se hayan perdido mucho en la charla. Estamos situándonos en las características de este recién nacido pretérmino. Y bueno, un poco para situarnos en este paciente, saber que en el tercer trimestre existe el mayor depósito de nutrientes fetales. Dentro de la composición corporal de estos recién nacidos, el recién nacido pretérmino tiene un 1%, digamos, la grasa representa el 1% del peso, y en el nacido de término la grasa representa el 16% del peso. Las proteínas representan la mayor reserva energética, y si hay un catabolismo, obviamente que se van a perder funciones. La reserva energética del recién nacido de bajo peso va a servir para 2 o 3 días de vida extrauterina, si no tuviese una administración exógena. Entonces, tenemos un paciente con catabolismo aumentado, con pocas reservas. Si a esto le sumamos ayuno y una cierta intolerancia, nos vamos a encontrar con un riesgo alto de desnutrición. Por lo tanto, en consecuencia, un recién nacido de pretérmino menor a 28 semanas tiene que ser considerado una urgencia nutricional. Bueno, entonces, en resumen, las características de este recién nacido: tenemos un paciente con reservas energéticas limitadas, un gasto metabólico elevado, un índice de recambio proteico elevado, los requerimientos son mayores de glucosa y de grasa, tiene aumentadas las pérdidas insensibles de agua, las pérdidas urinarias de agua y soluto también son elevadas, y tiene ciertas limitaciones fisiológicas de la inmadurez propia de su sistema, de su aparato gastrointestinal. Entonces, si no se aportan los nutrientes necesarios, la sobrevida de un paciente nacido de término es de 28 días, y de un pretérmino menor a 1 kilo es de 4 días. Debemos saber que, aunque se aporten, como sucedía antaño, soluciones dextrosadas como aporte energético, las pérdidas urinarias llevan a un déficit energético, porque estas soluciones dextrosadas terminan produciendo poliuria e hiperglucemia. En un recién nacido de bajo peso, pierde 1 o 2% del depósito de proteínas endógeno, aún recibiendo, si solo recibiese esta solución glucosada. Entonces, ¿existen riesgos asociados a la malnutrición? Por supuesto, si la ingesta es subóptima, va a existir una malnutrición.
Existe riesgo a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo aumenta la vulnerabilidad a las infecciones. Existe un daño mediado por los radicales libres del estrés y las necesidades se observan necesidades aumentadas en los parámetros del soporte ventilatorio. Y a largo plazo vamos a ver un pobre crecimiento, consecuencias negativas en el neurodesarrollo y un riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto está bien estudiado y descrito. Los pacientes pretérminos, malnutridos, sufren a largo plazo, tienen consecuencias en hipertensión, síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Y también hay una disminución en el crecimiento celular que nunca se va a compensar si la desnutrición existe en los tejidos nobles, riñón, corazón y páncreas. ¿En qué pacientes vamos a indicar la nutrición parenteral? Todo aquel paciente en el cual no sea posible la alimentación enteral entre el 5º y el 7º día o más allá de él, o si antes en realidad si estaba desnutrido. Y en el recién nacido de pretérmino debe administrarse dentro de las 24 horas, de las primeras 24 horas, para evitar la desnutrición temprana. Dentro de las malformaciones del tubo digestivo, bueno, se encuentran el onfalocele, la gastrosquisis, la atresia intestinal o esofágica, el intestino corto, la ileostomía con alto gasto, el vólvulo y el hisprum. Y otras indicaciones de nutrición parenteral son estados hipermetabólicos, sepsis, traumas o asfixia, la inestabilidad hemodinámica, el ECMO o una diarrea intratable. Con respecto a las contraindicaciones, obviamente cualquier patología que sea inviable para la vida, ¿no? Las malformaciones congénitas mayores, las trisomías 13 o 18, la hidrocefalia severa, la hidranencefalia, la hemorragia intraventricular grado 4, cuando tiene una inestabilidad hemodinámica con riesgo de muerte inminente, el peso al nacer menor a 500 gramos o menor a 25 semanas, una diátesis hemorrágica o una insuficiencia hepática o renal. ¿Cómo vamos a pasar esta nutrición parenteral? Existen dos formas, por vía central o periférica, y cada una de ellas tiene sus características distintas. En el neonato se prefiere la vía central porque es aquella que nos va a permitir poder llegar a progresar en forma adecuada los nutrientes y las calorías. Las vías centrales nos permiten administrar una parenteral, una solución con una osmolaridad mayor a 1000 milesmoles por litro, pero nunca debe pasarse más de 1700. Se considera el uso de la vía central para nutriciones prolongadas y dentro de estas se dividen en 3 periodos. A corto plazo, que son hasta 3 semanas, a plazo medio entre 3 semanas y 3 meses, en donde se van a usar los catéteres de inserción periférica pero centrales, y a largo plazo mayores a 3 meses. Dentro de las de corto plazo se considera el uso de los vasos umbilicales, en los cuales hasta 14 días se pueden utilizar las venas y hasta el 5º día la arteria umbilical. Y la indicación de la administración periférica tiene sus limitaciones porque solo permite una osmolaridad máxima de 850, existe un límite en el aumento de la energía y del aporte de glucosa. Olvidé decirles que en la central se permite un aporte de dextrosa mayor a 12,5%, en cambio en la periférica, el aporte de dextrosa no debe exceder el 10%. Se considera esta vía para nutriciones de corto plazo, aunque por las características de los pacientes que estamos describiendo casi pocas veces se utiliza esta vía, y existe mayor riesgo de infiltración de flebitis y de trombosis. Aquí les dejo una tabla que es más o menos lo que acabamos de decir, es una tabla comparativa entre la nutrición parenteral periférica y la nutrición parenteral central.
¿Qué componentes va a tener esa parenteral? Obviamente fluidos, líquidos, dentro de los macronutrientes carbohidratos, proteínas y lípidos, y dentro de los micronutrientes electrolitos y minerales, y además vitaminas. Hay diferentes tipos de nutrición parenteral. Tenemos los sistemas 3 en 1 y los sistemas 2 en 1. El sistema 3 en 1 es aquel que asocia los 3 macronutrientes en una sola bolsa: glucosa, aminoácidos y lípidos. Además se agregan electrolitos, vitaminas, minerales y oligoelementos. La ventaja es que se utiliza una sola vía para administrar la parenteral, pero corre mayor riesgo de contaminación y tiene menor duración en cuanto a la estabilidad. Con respecto a los sistemas 2 en 1, que vamos a ver más adelante, llamados bolsa cero o bolsa de inicio, son 2 cámaras separadas que contienen glucosa y aminoácidos, y estas dos se mezclan al momento de la administración. Una de las ventajas es que se puede conservar todo el tiempo a temperatura ambiente y dura 60 días. Y se puede administrar desde el primer día del ingreso a la terapia para prevenir justamente lo que veníamos hablando, el déficit proteico. Para que se den una idea, estas bolsas tienen, por ejemplo, un volumen estándar de 80 mililitros por kilo, nos va a aportar un flujo de glucosa de 5,7 miligramos por kilo por minuto y 2 gramos por kilo de aminoácidos, teniendo una osmolaridad de 849. Por lo tanto, puede ser administrada por vía central o periférica. Como les venía mencionando anteriormente, cuando hacemos el cálculo de la parenteral puede ser calculada de manera individualizada en cada paciente, donde vamos a calcular la energía y cada uno de los macronutrientes, o bien existen parenterales estándares, que vamos a hablar un poquito más adelante. El primer paso siempre es calcular la energía, y el segundo paso va a ser calcular las proteínas. Con respecto a la energía, necesitamos saber el requerimiento energético. Y para saber el requerimiento energético tenemos que saber el gasto energético en reposo. Los diferentes componentes del gasto energético en reposo son la tasa metabólica basal, la termogénesis endógena y la actividad física. Con respecto a la termogénesis endógena, vamos a tenerla en cuenta si estos pacientes también reciben alimentación enteral o no. Y como es un paciente hospitalizado, la actividad física va a ser nula. Pero es importante tener en cuenta un factor de corrección que va a ser el grado de estrés metabólico. Hay diferentes guías para calcular la energía. Aquí, en esta tablita que les muestro más abajo, cada uno de los grupos de expertos dan recomendaciones para la ingesta energética del recién nacido pretérmino en kilocalorías por kilo y por día. En líneas generales se habla de entre 100 y 140, siempre empezar por menos e ir progresando cuando el paciente está más estable al final de la primera semana. El método de elección para calcular el gasto energético en reposo sería la calorimetría indirecta, pero en general en pocos lugares se dispone de los aparatos idóneos para realizar la calorimetría indirecta, por lo tanto existen fórmulas predictivas. La fórmula predictiva más usada la vamos a ver en la siguiente diapositiva, son las de Schofield y la de OMS. Estas dos que van a ver aquí, la de Schofield y la de OMS, son cálculos directamente donde uno puede sacar el cálculo energético. ¿Qué pasa con estas dos? Si bien son las más utilizadas, en los menores de 3 años puede subestimar el gasto y en los mayores sobreestimarlo. Yo les voy a dejar aquí varias tablas, todas sacadas de estos consensos que les mostré más en la primera diapositiva. Lo que sí les recomiendo, y lo hacíamos nosotros siempre en el servicio de nutrición, es que cada uno en su servicio elija una tabla específica
y la manejen todos para tener una cierta coherencia. Entonces eligen una tabla, que son más o menos el cálculo, varían muy poco entre unas y otras, pero eligen una tabla y se manejan con esa tabla en cada servicio. Esta, por ejemplo, uy, está loco esta, por ejemplo, esta que les digo, discrimina por peso. Y entonces va haciendo el cálculo directo de las proteínas y de la energía. Y esta, por ejemplo, que es a mí la que dentro de todo la que más me gusta, es la que discrimina en cuanto a fase de transición, porque uno siempre tiene que empezar por una cantidad calórica menor, la fase intermedia, que es la primera semana, la fase de transición, no lo dije, pero es el primer y el segundo día, la fase intermedia, y después la fase más estable, que es pasada la primera semana. Y discrimina también en el recién nacido pretérmino con más de 1500 gramos y con menos de 1500 gramos. Una forma rápida de calcular también la energía que los pediatras utilizamos mucho es la misma fórmula de Holiday para los líquidos. Se utiliza para el cálculo de la energía también. Bueno, vamos a empezar con los macronutrientes. Con respecto a las proteínas, en las parenterales se utiliza una solución cristalina de aminoácidos, cada gramo tiene 4 kilocalorías, están adicionadas con aminoácidos pediátricos, porque los recién nacidos pretérminos son deficitarios en estos, la taurina, la tirosina, el glutamato y el aspartato. Las recomendaciones son para el inicio, aquí dice entre 1,5 y 3,5, siempre debe iniciarse con 1,5 e ir progresando hasta llegar, algunos dicen hasta 4, otros dicen hasta 3,5. Entonces, para saber de este cálculo de proteínas, que obviamente es mayor en el pretérmino que en el pediátrico, se dice que el 0,3 gramos kilodías va a ser para imitar los cambios intrauterinos en la composición corporal. Entre 2,2 y 2,5 van a ser para el crecimiento normal, y 1 gramo kilodía para revertir las pérdidas urinarias y por piel. Esta es una tablita también extraída de los consensos que les acabo de mostrar, en los cuales hablan de los límites y de las recomendaciones de proteínas en la parenteral. Con respecto a los hidratos de carbono, se usa la dextrosa, cada gramo de dextrosa nos aporta 3,4 kilocalorías. El ritmo de infusión siempre debe ser progresivo, dependiendo de la edad del paciente. Se consideran entre 4 y 6 miligramos por kilo por minuto. Y en el muy bajo peso se puede aportar entre 8 y 10 miligramos por kilo y por minuto. Aumentar entre 0,5 y 1, con un máximo que es digamos, el posible de metabolizar, de 12 a 13 miligramos por kilo y por minuto. El aporte no debe exceder nunca el 60 al 75% de las calorías no proteicas. Recuerden que las calorías no proteicas se calculan sumando los hidratos de carbono y las grasas. Evitar la hiperglucemia, se consideran, todos estos consensos hablan de que la hiperglucemia en el neonato se considera por encima de 150 y la hipoglucemia debajo de 54. ¿Qué se hace con respecto a eso? Se va a ir descendiendo el flujo tan paulatinamente como lo fuimos aumentando. Entonces, de esa manera evitamos las oscilaciones en la insulina. Son pacientes muy lábiles. Este es el requerimiento de glucosa en la parenteral. Si ustedes se fijan, arriba dice miligramos kilo minuto, que corresponde a esta partecita, y abajo dice gramos kilo día. En algunos servicios se utiliza esto para la indicación, y en la mayoría de los servicios en neonatología se utiliza miligramos kilo minuto en el cálculo. Con respecto a los lípidos tienen como característica, son los macronutrientes que mayor calorías aportan por gramo, es decir, 1 gramo de lípidos aportan 9 kilocalorías, y además son de baja osmolaridad. Con esto quiero decir que los lípidos se pueden pasar aparte en estas bolsas que yo les hablaba, bolsas de inicio, los lípidos se pueden pasar aparte por una vía periférica.
En el inicio se considera o se recomienda 0,1 a 1 gramo por kilo y por día, y se pueden aumentar en el pretérmino entre 3,5 y 4, con incrementos siempre muy prudentes. No deben constituir más del 25 al 40% de las calorías no proteicas, y en general las emulsiones, las actuales emulsiones, son mixtas, tienen triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga, siempre agregados con omega 3. Hay un equilibrio entre los ácidos grasos esenciales que son fundamentales a esta edad, hay una ausencia de fitoesteroles y tienen el agregado de vitamina E. Una cosa muy importante de saber en el manejo de los lípidos es el control de los triglicéridos plasmáticos. Aquí hay una tablita de los valores que no debemos superar: más de 150 miligramos por decilitro en el pretérmino, más de 250 en el lactante y más de 400 en los mayores. Y esta tabla de aquí abajo muestra la conducta a seguir si encontrásemos triglicéridos por encima de los recomendables. Siempre debemos bajar de manera prudencial, siempre tratar de evitar suspender los lípidos, porque, bueno, como les expliqué, nos aportan una importante carga energética. Con respecto a las vitaminas, minerales y elementos, las vitaminas suelen venir todas juntas en una ampolla, y se suele recomendar 1,5 a 2 mililitros por kilo, con un máximo de 5 mililitros por día. Con respecto a los minerales, el pretérmino siempre tiene tendencia a la osteopenia, y los aportes de calcio y de fósforo siempre son mucho mayores que en el recién nacido normal de término o en el lactante mayor. Esto lleva al riesgo de precipitación del calcio y el fósforo en las bolsas. Se recomienda la relación entre 1,3 o a 1,71, y esta relación consigue una máxima retención de calcio y fósforo. Con respecto, cada vez más se fue sabiendo y se fueron actualizando los consensos, y se sabe que las sales orgánicas de glicerofosfato sódico permite aportes mayores de calcio y fósforo con mucho menor riesgo de precipitación. Antiguamente se usaban sales inorgánicas en las parenterales. Con respecto a los elementos traza, los oligoelementos se recomiendan entre 0,1 y 0,3 mililitros por kilo y por día, con un máximo de 0,5. En colistasis, tener en cuenta que hay que disminuir el cobre y el magnesio a un 50%, y en insuficiencia renal disminuir el selenio y el cromo. En algunos trabajos el uso de hierro intraparenteral es controvertido, aunque si es necesario se coloca. Con respecto al zinc, tenemos que saber que es imprescindible para el mantenimiento del crecimiento celular y su desarrollo. Es el único elemento que debe ser suplementado en la bolsa, y en el recién nacido pretérmino el requerimiento es de 450 a 500 microgramos por kilo y por día. Bueno, ¿cuándo vamos a retirar esa parenteral? El retiro gradual se comienza cuando el aporte enteral ha podido progresar y llegar a 100 centímetros por kilo y por día. Cuando tenemos un 75% del aporte total por día enteral, podemos empezar a pensar en reducir la parenteral y empezar a intercalarla por días. No administrar soluciones de parenteral con volúmenes menores a 50 mililitros por kilo y por día. Esto es muy importante saberlo por el riesgo de hiperosmolaridad, de pobre aporte nutricional y además el elevado coste en la preparación. Las complicaciones de la parenteral, tenemos complicaciones a corto plazo y a largo plazo. En ambas se describen complicaciones asociadas al catéter y metabólicas. Con respecto a las asociadas al catéter, vamos a tener infección principalmente, ruptura, oclusión o trombosis. Y con respecto a las metabólicas, a corto plazo existe la hiperglucemia, la alteración electrolítica, el desequilibrio en el estado ácido-base, la hipertrigliceridemia y el síndrome de realimentación si progresamos muy bruscamente estos aportes que veníamos recomendando.
En cuanto a las complicaciones metabólicas a largo plazo, tenemos colestasis, osteopenia y déficit o toxicidad por vitaminas o elementos. Esto es bastante raro en las últimas, digamos, porque las parenterales ya vienen como estandarizadas en cuanto a lo que hay que poner, y además, en general, los servicios de farmacia tienen programas en los cuales si uno se pasa, pone el tope máximo de cada nutriente, entonces es muy difícil generar esta toxicidad. Con respecto al monitoreo, tenemos que saber que el monitoreo de estos pacientes que de por sí son inestables, el monitoreo es clínico en cuanto al balance hídrico diario y la antropometría, el peso, la talla y el perímetro braquial, y controles bioquímicos, hemograma, electrolitos, urea, glucemia, estado ácido base, calcio, fósforo, bueno, todo un laboratorio nutricional, como le llamamos nosotros. En esta tabla siguiente, que es un poquito compleja de ver, lo que les dejo indicado es que al principio los controles, como siempre, van a ser diarios, incluso varias veces por día, como la glucemia, pero a medida que el paciente se torne más estable, todos estos controles pueden ir siendo semanal, quincenal, se puede ir espaciando en el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a detener en la prescripción y la estandarización. ¿Por qué es importante estos preparados de parenteral estandarizados? ¿Qué ventajas tienen? En principio evitan errores en la prescripción al no ser necesario calcular y escribir los requerimientos en cada componente. Permiten unificar los criterios entre los prescriptores. Simplifica la comunicación entre el médico y el farmacéutico. Agiliza la transcripción a la aplicación informática y disminuye el riesgo de error en esta operación. Facilita la validación por el farmacéutico, ya que se conocen de antemano los datos de estabilidad de la mezcla, como les venía diciendo. Posibilita la elaboración de unidades de reserva, esto es muy importante también porque baja los costes. Y puede simplificar la elaboración en el servicio de farmacia al posibilitar la estabilización de viales enteros o de soluciones estandarizadas de electrolitos. Me voy a detener un poco en esta bolsa cero que les decía, que es bicompartimental, en cuanto a esto y la importancia de cuando las horas cuentan, lo que hablábamos en un principio, la indicación precoz de la nutrición en un paciente que ya de por sí necesita todos estos nutrientes. Estos sistemas 2 en 1 o bolsa cero, del cual actualmente se disponen en el país, consiste en una bolsa con 2 cámaras que vamos a ver en la siguiente diapositiva, listas para usarse. Contienen glucosa y aminoácidos separadas en ambas bolsas y que se mezclan al momento de la administración. Tienen una duración prolongada de más de un mes a temperatura ambiente y es posible tenerlas disponibles para reducir el déficit proteico, como les decía, desde el primer día. El aporte de esta parenteral estándar da 80 mililitros por kilo y aporta un flujo de glucosa, como les decía, de 5,7 miligramos por kilo por minuto y 2 gramos de aminoácido, con una osmolaridad de 849 miliosmoles por litro. Esta, como les decía, aquí están las características de la bolsa, que puede llegar a durar a temperatura ambiente hasta 60 días, se puede utilizar por vía periférica o central, y es muy fácil, digamos, la mezcla de las dos bolsitas, de los dos compartimientos, perdón, en el momento al pie del paciente. ¿Qué indicaciones tiene esta bolsa? Como decíamos, en los prematuros, en los recién nacidos de bajo peso, en patologías quirúrgicas que necesiten un cierto ayuno por breves periodos, en situaciones clínicas que requieran una terapia nutricional parenteral, o como complemento de una alimentación enteral, que no sea totalitaria. Como les dije, vuelvo a repetir, son bolsas que se pueden utilizar por vía periférica o central. Esto facilita mucho la indicación en situaciones clínicas en las que urge la indicación y de un día para otro no puede prepararse, o un fin de semana, o es por la tarde y nos pasa siempre que la farmacia ya cerró hasta el día siguiente.
Las ventajas es el inicio precoz de este soporte nutricional en neonatos, se adecúan los requerimientos a las necesidades, nos da la posibilidad de una rápida recuperación nutricional y una cosa muy importante que no necesita cadena de frío, como ya lo mencioné. Aquí está la bolsa, si la ven tienen dos compartimientos con una válvula, se aprieta esta válvula y el compartimiento B pasa al compartimiento A. Esta es la diferente composición a administrar, es decir, se puede administrar volúmenes de 60 mililitros, de 80, de 100, de 120 y de 150, variando de esa manera la cantidad de gramos de glucosa y de aminoácidos. Como conclusión de todo esto, y era lo que quería enfocar y destacar, es que en un recién nacido de pretérmino, de bajo peso o de muy bajo peso, como ya dijimos, debe ser considerado esto una urgencia nutricional. Comenzar precozmente con la nutrición parenteral en las primeras horas de vida permite lograr un crecimiento similar al intrauterino, prevenir la desnutrición postnatal, mantener una adecuada masa corporal y ósea y promover el correcto desarrollo neurológico que evita secuelas asociadas. Estas bolsas cero o de inicio facilitan el inicio precoz del soporte nutricional en el prematuro, brindan estabilidad en la preparación y versatilidad en su uso. Y en una etapa posterior, es correcto, sí, personalizar cada indicación nutricional en función de cómo vaya evolucionando el paciente. Bueno, muchas gracias. Excelente, Fabi, excelente, muchas gracias. Te voy a pedir si podés dejar de compartir, así sí. Hacemos Yo tengo algunas preguntas que fui anotando y vuelvo a los que tengan alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, como para ir, o algún comentario, algún aporte. La estabilidad no dijo, ¿no? De la fórmula. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? La fecha de la idea. Hay alguien que está desmuteado. que No, está que, con el que micrófono abierto. soy No, un pará, desastre. yo te lo resuelvo. Sí, por favor. Ahí está. Bueno. Yo con la tecnología no. Ay, Dios mío. No, les pido perdón porque al principio, la primera parte, sudé la gota gorda porque no se me pasaba la pantalla. Pero bueno, lo pudimos resolver. Eso está bueno. Qué No, desastre. yo tenía una primera pregunta que, digamos, mis preguntas van a ser muy ignorantes, pues yo me dedico a adultos, o sea que... pero que cuando hablas, obviamente, del concepto de urgencia nutricional, que está súper claro y tiene tanta relevancia, probablemente en ninguna otra etapa de la vida se puede hablar, más allá de que existen situaciones donde lo nutricional amenaza la vida, pero creo que no hay una amenaza vital desde la nutrición tan importante como en el pretérmino, ¿no? Pero sí. Hay una pregunta por ahí desde tu experiencia, si alguien quiere aportar algo, si también, a lo mejor, no sé si se da una dinámica entre el obstetra que sabe que está con un embarazo de riesgo que puede llevar a un prematuro y que puede transformarse en una urgencia nutricional, si hay una adecuada comunicación entre los equipos de obstetras y los equipos de pediatras y neonatólogos, como para anticiparse, porque, digamos, uno viene ese paciente no aparece de la nada, hay un seguimiento de la madre, también sabemos que los embarazos de alto riesgo muchas veces son aquellos que no tienen ningún seguimiento, muy poco. Exactamente, pero sí. Si uno también puede anticiparse a esa situación de decir, bueno, nos llega este paciente, viene este parto con una urgencia, si todavía a lo mejor falta ese trabajo de concientizar a los obstetras de lo que pasa después de ese embarazo de alto riesgo. No sé si se entiende la pregunta. Mira, sí, yo realmente no te puedo ayudar mucho para este trabajo en equipo que a mí me gusta mucho y es de lo que vos estás hablando, de que el obstetra anticipe esta situación, porque a mí, en mi experiencia profesional personal, me ha tocado trabajar siempre
unidades o de neonatología u hospitales pediátricos que no tienen el paritorio, entonces el paciente te llega así. Realmente los que nos pueden llegar quizá a ayudar más en esto es a aquellos hospitales generales donde sí hay más comunicación, porque bueno, ahí está el obstetra que puede anticiparle al neonatólogo que va a llegar determinado paciente. A mí siempre me tocó trabajar en este tipo de lugares donde, por ejemplo, en la Sardá, que ya estaba el paciente ahí o había llegado derivado de otro lugar, o en los hospitales pediátricos donde el paciente ya estaba, digamos, o había sido derivado de otro lugar. Bien, y la segunda pregunta, si bien vos lo aclaraste, cuando mostrás las distintas formas, las distintas tablas para cálculo de requerimientos, Sí. y que me pareció súper importante, y por ahí hago el comentario como un acento, la importancia de que los servicios unifiquen el criterio, es decir, sí. Vos dijiste, bueno, yo recomiendo esta, pero ¿por qué la recomendás sobre las otras en tu experiencia? Mira, no, ¿por qué la recomiendo? A mí me gusta esa tabla porque discrimina, si vos ves bien, que las otras no, las otras te dicen entre 100 y 140, discrimina muy bien la fase de transición, la primera etapa en donde el recién nacido de pretérmino se tiene que desembarazar del líquido, que es el primer día, por lo tanto en ese momento tampoco se aporta ni sodio ni potasio, sino a partir del segundo día. Y es muy importante porque ahí empieza con prudencia, con pocos líquidos, y a partir de la primera semana empieza a progresar, y cuando se mantiene estable, ya, digamos, es cuando... Ahí perdimos un poquito la conexión. No sé si a todos les pasa lo mismo, o es solamente que yo no la puedo... Así no te van a dar... Ahí estoy de nuevo, me salí y se me desconectó un poquito. ¿Me escuchás, Fabi? Yo ahora sí, se cortó en un momento, pero ahora sí. A mí les pido disculpas, pero es la conexión de estos días de nuevo confinamiento, las redes están saturadas. Y yo tenía una tercera pregunta, digamos, hay una previa que también no anoté, pero que tiene que ver con la forma de prescribir. Nosotros a veces, la prescripción manual, ¿no?, hace que en la cadena del circuito muchas veces aparezcan errores, ¿no? Y Sí. uno lo ha vivido, que por la letra, por la forma de prescribir, porque cambia a veces, si bien son matices, los neonatólogos y pediatras lo tienen mucho más sistematizado que los adultos, que a veces prescribimos de otra manera, pero tal vez la importancia de, aunque sea, tener un formulario claro que permita que uno complete los campos que hay que completar, ¿no? Eso me parece que cuando vos hablás de estandarización, hay dos cosas en parentela. Una cosa es estandarizar los procedimientos, que dijimos, este hospital trabaja siempre con la misma, consensúa su forma de prescribir en cuanto a las tablas que usa para los cálculos, entonces no hay diferencia. Utiliza un formulario determinado que está acordado con el centro que le produce, para que un poco haya errores, y no sabemos lo que pasa. Por ahí el adulto ante un error de prescripción tiene más margen de tolerarlo. Un neonato. Sí, eso que decís es fundamental, primero porque te da cierto aval, cierto respaldo en el accionar médico. Creo que cada vez más se trabaja con protocolos, con estandarización, y eso, digamos, lleva a una cierta seguridad de que uno no se va a equivocar, y seguridad en grupo, en el conjunto, ¿no? Digamos, en el equipo de trabajo. Y después la tercera pregunta que yo tenía, que algo comentaste, yendo a estas bolsas de inicio, estandarizadas, porque no es una bolsa estándar en el sentido tradicional. Hay bolsas estándar de adultos que se fabrican industrialmente, por ejemplo. Esta es una bolsa estandarizada, es decir, el laboratorio, por eso tiene menos estabilidad, aparte, tiene 60 días. Estas bolsas estandarizadas se diseñaron pensando en esa urgencia nutricional, ¿no? Pero vos nombraste una serie de situaciones clínicas en donde también podría ser útil tener
un backup en la terapia, en la neo, de bolsas de este tipo, en donde yo, como decías vos, bueno, un complemento de un enteral, o sea, es Sí. como una bolsa que si bien la pensaron Sí. para un pretérmino, uno la podría expandir a otras situaciones clínicas. Sí, por ejemplo, lo que decíamos, un recién nacido o un neonato que ingresa en una cirugía por una cirugía menor o mayor, que va a estar ayunado un periodo breve, menor a 7 días, también puede ser una indicación, porque se puede utilizar por vía periférica, como dijimos. Claro, porque hay un tema que es que hay algunas bolsas estándar de las grandes, de volúmenes grandes, bueno, si bien hay algunas de 600 mililitros, pero que más o menos lo que los fabricantes dicen es que a partir de los 2 años se pueden usar, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría usar, no la va a usar entera, no le va a pasar 1500 a lo mejor o 2000 mililitros, pero uno podría usar a una bolsa de las que hay en el mercado, llámese las bolsas de Brown o de Freseño, que están inicialmente para adultos, pero por manual, digamos, por el label, por la recomendación del fabricante, a partir de los 2 años se pueden usar. Pero hay un bache, no tengo ninguna bolsa estandarizada entre las bolsas de inicio, digamos, estas para pretérminos, Claro. los 2 años, ¿no? Ahí hay como un espacio en donde a lo mejor las de adultos no las puede usar porque el fabricante y ADMAT no lo aprueba, pero una bolsa de dextrosa y aminoácidos me permite correrla mejor que, como decía vos, bueno, le pongo un frasquito de aminoácidos por acá, le mejoro la dextrosa por el otro lado. Exactamente. Y también sería interesante pensar en, a lo mejor, bueno, a lo mejor algún iluminado desarrolla bolsas estandarizadas con lípidos para ese rango, ¿no? Bueno, ¿qué hago con este paciente? Sobre todo por la distancia que vos conocés bien que hay en Argentina de los centros que producen parenterales de los centros asistenciales. No, y sí, lo más importante que siempre nos pasaba a nosotros, llega un paciente el viernes por la tarde de un fin de semana largo, feriado. Entonces, la verdad que ahí te ves realmente en 4 días por delante o 3 días por delante, donde realmente el tiempo es muy importante. Por eso, cuando empecé la charla, pensé en ponerle este título, cuando una indicación precoz evita complicaciones a futuro. Perfecto. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. Estamos dentro del horario, en general tratamos siempre de respetar los horarios porque hace que después a la próxima uno tenga ganas de ir. Cualquier cosa pueden escribir en el chat. Si no, empezamos un poquito a la despedida. Esta charla va a quedar grabada y después va a estar subida en el canal de YouTube del servicio nuestro. Y nada, agradecerte, Fabi. Para mí fue muy completa porque hizo de punta a punta. Bueno, en la situación, los escenarios clínicos de la necesidad parenteral. Claro. Y me pareció importante recorrer el mecanismo de prescripción. A veces creemos que es algo que ya lo aprendimos, y siempre hay algo bueno esto de unificar criterios, de que los equipos, porque a veces en una terapia, en una neo, el médico trabaja en 5 lugares distintos y entonces cada médico usa la herramienta que se acostumbró, y eso a veces después genera que prescribimos algunas cuestiones de matices, la importancia de los procedimientos, la importancia de usar todas las herramientas de la mejor manera, pensar en estas bolsas de inicio. Yo siempre pongo el ejemplo, es como tener una solución compleja con estabilidad larga en la farmacia. No hay que pensarla tanto como una nutrición parenteral, sino como una solución de estabilidad. Sí. Así que bueno, agradecerte, Fabi, agradecer también el espacio que fue esta invitación de la gente de la droguería Las Misiones, que trabajan con nosotros. Y bueno, yo aprendí mucho y siempre me asomo a la pediatría porque son más detallistas que los que hacemos adultos, y eso nos mejora mucho a los que hacemos adultos. Así que mil gracias por tu tiempo y por la exposición. Gracias por escucharme, por el tiempo de los profesionales, que yo sé que a las 12 del mediodía es un horario súper complejo porque están o saliendo de un lugar o terminando o entregando, así que es súper complejo. Bueno, gracias por escucharme.
Muy bien. Bueno, chau, hasta chau. luego. Hasta luego.